La columna semanal en Bae Negocios de Guillermo Moreno, Norberto Iscovich y Claudio Comari. Economía a puro peronismo. 1989 la hiper, 2001 la mega recesión, 2019, el desabastecimiento. Por el licenciado Guillermo Moreno, el doctor Claudio Comari y el licenciado Norberto Iscovich. Recientemente el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, en declaraciones muy difundidas en nuestro medio, criticó duramente al oficialismo sosteniendo que, en materia económica, se caracterizó por haber conseguido al mismo tiempo cuantiosos déficits fiscal y externo. Para nuestros lectores ello no constituye una novedad, sino la reafirmación de lo que en reiteradas oportunidades hemos venido definiendo como supercrisis. Adicionalmente, en el periodo postelecciones paso, la dolarización de las carteras de inversión y el muy bajo o nulo rolleo agravó aún más el cuadro de una economía que desde hace tiempo no es capaz de generar la cantidad suficiente de dólares para su funcionamiento. La actual coyuntura suele compararse con la atravesada en 1989, cuando colapsó el gobierno de Alfonsín, o bien con la crisis del 2001, cuando lo hizo el de la Rúa. Sin embargo, al analizar las especificidades propias de cada uno de los tres momentos históricos surge que, lejos de ser similares, el presente resulta más gravoso que aquellos antecedentes. 1989, la hiper. Agotado el plan austral, el gobierno decidió, en agosto de 1988, lanzar el plan primavera, tratando de generar un puente, aunque precario, que le permitiera arribar a las elecciones del año siguiente. El déficit fiscal ya no se podía financiar con ahorro externo y tampoco con los recursos provenientes del Festival de Bonos, con el cual el sector privado doméstico había fondeado al Tesoro Nacional. Y, a su vez, se agravaba mes a mes por el efecto Olivera-Tanzi. En consecuencia, solo quedaba la posibilidad de seguir honrando los compromisos del gasto público devengado, monetizándolo vía emisión, o sea, poniendo a funcionar a pleno la maquinita. Naturalmente, ello aceleró el proceso inflacionario, y la única ancla que le restaba a aquel esquema era aplicar, a través del Banco Central, la administración del tipo de cambio para conseguir que un cierto precio cierto evitara la espiralización de la inflación. Primero el goteo, y luego la aceleración de la pérdida de reservas, hizo insostenible el proceso y esa política llegó a su límite. El final de la historia es conocido. La hiperinflación se instaló en el mercado y Alfonsín tuvo que dejar el gobierno. 2001, la mega recesión. Hacia el final del periodo de la convertibilidad, alcanzado el límite de financiamiento del resto del mundo al déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos vía su cuenta capital, el gobierno se vio obligado a buscar otras opciones para paliar el defecto en la oferta de dólares al mercado. Así recurrió primero al blindaje, un préstamo sindicado por 40.000 millones de dólares otorgado por diversos organismos multilaterales de crédito, países y empresas que el Tesoro podía ofertar localmente y posteriormente, cuando comenzó a evidenciarse la inminente cesación de pagos, se pergeñó el megacanje. Ello, más allá de incrementar notablemente el principal y sus intereses, no dejó más alternativa que profundizar la recesión para de esa manera, generar una caída de las importaciones que permitiera revertir el déficit comercial. Las graves consecuencias sociales, por la espiralización del desempleo y la pobreza, se hicieron insostenibles para la población. En diciembre de 2001, como es trágicamente recordado por todos, el gobierno de la Rúa colapsó. 2019 el desabastecimiento. La actual supercrisis, generada por el gobierno de la Alianza Cambiemos, llevó la macroeconomía a una fragilidad tal que, en las últimas semanas, se produjo una aceleración en el proceso de dolarización de las carteras de inversión en pesos. En ese marco, el incremento de la demanda de divisas, que las autoridades intentaron paliar con políticas de administración en el mercado de cambios, causó el surgimiento de múltiples paridades, oficial, blue, dólar bolsa, contado con liqui, entre otros, con una dispersión en el entorno del 20%. Concomitantemente con ello, tanto aguas arriba, proveedores, como aguas abajo, clientes, las empresas vieron desaparecer las señales de precios que orientan las decisiones de producción y comercialización de los bienes y servicios. En este contexto, asistimos ciertamente a la posibilidad de que comiencen con un proceso, por ahora incipiente y focalizado, de no abastecimiento del mercado. Si la indeterminación del valor del dólar y la destrucción de los precios relativos continúa, similares situaciones alcanzarán al conjunto de la economía,
volviéndose especialmente críticos y afectar a la normal provisión de alimentos. En este aspecto, cabe consignar que, según estimaciones privadas, el stock promedio en la alacena de la familia argentina solo es suficiente para satisfacer el consumo de un día y medio. La anomía que alcanzaría a nuestra sociedad, si estos acontecimientos se desencadenaran, es lo que deben evitar los actores políticos, económicos y sociales, encontrando, en conjunto, las mejores soluciones. y asociados. 1. Se produce cuando, post-paso, los inversores no renovaron las letes, LECAP, etc. y el ministro de Hacienda declaró la cesación de pagos de algunas emisiones. 2. Entre otros, podemos mencionar, Tidol, DINE, TACAM, TICOF, Vagon, LEDO, LEDA, LEFA, Barra. 3. Se conoce como efecto Olivera-Tansi aquel que se produce en un régimen de alta o hiperinflación, cuando el Tesoro Nacional recauda impuestos sobre facturas que contienen precios no vigentes y debe ejecutar los gastos con los vigentes. 4. La balanza de pagos es una estadística que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre residentes y no residentes desagregadas en reservas internacionales y cuentas, corriente, capital y financiera. 5. Lo que aquí denominamos cuenta capital equivale a lo que en la actual metodología oficial de elaboración de la balanza de pagos se denomina cuenta financiera. 6. Así se llamó al proceso por el cual se intercambiaron bonos de corto plazo, que no podían pagarse, por otros de mediano y largo plazo. 7. Eso se consiguió elevando la tasa de interés real. 8. Como ejemplo, basta mencionar la situación del sector petrolero y sus derivados. Al verse obligado a congelar sus precios en el mercado minorista, aunque con cierto reconocimiento de mayores precios en el mayorista, necesitará una modificación de esa restricción, o una compensación, lo cual afectaría aún más la situación fiscal, para evitar ir hacia la decisión que cualquier empresario tomaría en igual circunstancia, no entregar mercadería a sus clientes.